Vamos a escuchar la primera de las conferencias, el aprendizaje cognitivo y social del espacio vial para los niños, a cargo de Marie-Axelle Granier, directora de investigación del Instituto Francés de Ciencia y Tecnología para el Transporte, Territorio y Redes. Bienvenida y recibámosla con un fuerte aplauso, por favor. Bonjour à tous. Alors, je vais vous parler en français parce que Voy a hablar en francés porque no hablo español. Bueno, entonces si se quieren poner sus audífonos, por favor. Bueno, me parece que ya todos están listos. Muchas gracias a los organizadores por su invitación. Es la primera vez que vengo a América del Sur y por lo tanto la primera vez que visito Colombia. Muchas gracias por recibirme aquí. Les voy a hablar del aprendizaje cognitivo y social del espacio vial en niños. Se trata de un tema que puede parecer anecdótico, pero al mismo tiempo se entiende cómo el niño aprende a desplazarse en el espacio vial. Es importante para el niño como peatón, pero también es importante como futuro usuario de adulto de un espacio vial. Ya varias veces en el día de hoy hemos visto que en Colombia los accidentes viales son la primera causa de mortalidad de los niños entre 5 y 14 años y que los peatones son en buena parte víctimas de accidentes viales. Un investigador inglés dijo en 1991 que los inicios de la movilidad peatonal en niños es uno de los elementos más importantes en cuanto a exposición a riesgos que el adulto va a tener más adelante. Lo que se ve en Francia y en los países occidentales es que hay dos picos de accidentes en el niño peatón. Uno más o menos a los 7 años y esto es válido casi en todos los países del mundo. Y digamos que desde hace unos 10 o 20 años hay un nuevo pico de accidente alrededor de los 11 años. Este corresponde al momento en que los niños entran a los estudios secundarios. Ese pico se explica por el hecho de que en los últimos 20 años una de las técnicas para prevenir los accidentes viales en niños fue precisamente impedir que los niños se movieran o se desplazaran solos en las calles y ahora en cambio sí lo están haciendo, sobre todo cuando entran a los estudios secundarios. De ahí el aumento sensible del número de peatones, de niños peatones que van por la calle solos y entonces ahí hay un aumento serio de los accidentes. Este segundo pico de accidentes muestra que el problema del accidente de los niños peatones no es solamente algo que tenga que ver con el desarrollo psicológico. A los 11 años un niño tiene plena capacidad para comprender una serie de fenómenos que suceden en el espacio vial. El problema es que le falta experiencia. Hay un fuerte aumento de la exposición de los niños al tráfico y sin embargo son niños que no han tenido muchas veces la ocasión de desplazarse solos por la calle y que por lo tanto no han aprendido a hacerlo.
Así pues, el problema que se tiene hoy es aumentar la movilidad peatonal antes de los estudios secundarios para que tengan más experiencia y más uso del espacio vial y así pasar de un aprendizaje implícito del espacio vial cuando se aprende en el terreno haciendo, pasar a un aprendizaje explícito cuando se comprende y se le da a comprender al niño qué es desplazarse a pie, qué es desplazarse en el espacio vial y que por lo tanto es algo que se aprende. Les voy a hablar un poco de lo que ya se sabe, de lo que han mostrado los estudios, sí, lo que se sabe acerca entonces de la accidentalidad de los niños peatones. La primera gran serie de trabajos realizados tiene que ver con el análisis de los escenarios de accidentes con niños peatones. Estos estudios fueron hechos en Estados Unidos o en nuestro departamento en UNSTAR. El accidente típico de un niño peatón es un accidente que sobreviene en un momento cuando el niño decide atravesar la calle sin haberlo pensado antes. Esta aparición súbita se hace generalmente entre dos carros que están estacionados por fuera de una intersección. Y estos vehículos estacionados hace que el niño no pueda ver y por lo tanto al niño tampoco lo ve cualquier conductor, entonces ninguno de los dos ve al otro. Estos son accidentes muy difíciles de prever y para un conductor es difícil anticiparlos. Otra serie de trabajos, estos fueron hechos más bien en Holanda, en los Países Bajos. Allí se observaron los comportamientos de los niños en la calle. Se procedió a dividir o hacer categorías de los accidentes en niños peatones y luego se compararon las diferentes situaciones con lo que el niño es capaz de hacer en función de su edad. Así hubo investigadores en los años 70 que dijeron que antes de 10 años el niño no tenía capacidad para saber manejar su presencia en el espacio vial y que la única manera de protegerlo era que no estuviera en el espacio vial. Por lo tanto, se llega a ese tipo de accidentes como el que les expliqué cuando entran a la secundaria. Tercera gran serie de trabajos anglosajones esta vez, que buscaron comprender qué era lo que el niño tenía o el peatón tiene que hacer cuando tiene que atravesar o desplazarse. Primero, un peatón debe detectar la presencia de tráfico. Esto supone que debe tener una estrategia de búsqueda de información en el espacio que le permita seleccionar la información pertinente. En segundo lugar, debe decidir cuándo atravesar. Esto supone que calcule la velocidad de llegada del vehículo en función de su propia velocidad al atravesar. En tercer lugar, no hay que olvidar que la mayor parte del tiempo el tráfico llega de diferentes direcciones. Todo ese análisis debe ser hecho en las diferentes vías de circulación. Y esto supone como cuarto elemento que hay que tomar una decisión con rapidez para que toda esa información y esas decisiones que se van a tomar sigan siendo válidas en el momento en que ya se empieza a atravesar. Es decir, pasar una calle es una labor compleja. Hay que saber entonces si el niño tiene capacidad para asumir toda esta tarea. Lo que nos muestran las investigaciones es que hay 4 grandes competencias que hay que darle al niño para que pueda atravesar o pasar una calle con seguridad. Primera competencia es escoger un sitio seguro para atravesar, es decir, un sitio en donde se pueda ver el espacio vial y donde también los demás vehículos lo puedan ver. Segundo, analizar el tráfico. Esto supone que se extraiga la buena información en cuanto a los vehículos que están circulando y en cuanto a los movimientos de los vehículos también. Tercera tarea o tercera competencia, determinar el momento en que se atraviesa, en que se pasa la calle. Es decir, determinar el espacio entre los vehículos en función de su velocidad y saber si ese espacio da suficiente tiempo para pasar la calle. Y cuarta labor más compleja es anticipar el comportamiento de los demás. Para ello hay que ser capaz de cambiar su punto de vista y analizar la situación por parte de los conductores que están también en ese espacio. Entonces,
hay que preguntarse si esas competencias se pueden impartir o si el niño no es capaz de aprender y adquirir esas competencias cuando es niño. Como les decía, el primer punto es escoger un lugar para pasar la calle, un lugar que sea seguro. Lo que se ve es que los niños pequeños tienden a escoger más bien los sitios más peligrosos para pasar la calle, es decir, aquellos sitios en donde no hay ninguna visibilidad del tráfico. Un punto importante que tiene que ver con el determinar el lugar donde se va a atravesar es que sea un lugar donde no haya realmente nada que impida ver, que no sean curvas, que no haya elementos que impidan ver. Esta competencia supone que hay que ser capaz de cambiar de punto de vista y tomar a cambio el punto de vista de los demás que están en ese espacio. De hecho, el niño muy pronto, muy pequeño, es capaz de hacer esto y es capaz de comprender que los demás no están viendo lo mismo que él ve. El problema con frecuencia que se tiene para esta competencia es que se le da al niño normas de seguridad que no necesariamente son las adecuadas o que no son muy precisas. No sé cómo se le enseña aquí al niño en Colombia, pero en Francia con frecuencia se le dice: párate al borde de la andén, mira a derecha, izquierda y si no ves nada, cruza la calle. El problema de decirle al niño es que si no ves nada, no cruces, es darle el mensaje que los lugares en donde no tiene ninguna visibilidad de la circulación son, en fin de cuentas, lugares de seguros. La buena regla sería: si los vehículos están detenidos, puedes cruzar. Si uno le dice, si los vehículos están detenidos, puedes cruzar, el niño comprende que tiene que mirar qué carros están circulando. Pero si uno le dice que si no veo nada, atraviese, él tendrá tendencia a preferir aquellos sitios en donde la visibilidad de hecho es mínima. El segundo punto es ser capaz de analizar el tráfico. Se ve que el niño tiene una estrategia de búsqueda visual inadecuada en que al niño le cuesta trabajo seleccionar la información pertinente, le cuesta trabajo, digamos, no ver el balón que pasa u otros elementos, digamos, de interferencia. El problema consiste en saber qué es lo que uno le pide que mire. Si uno solamente le dice que mire a izquierda y derecha, entonces, claro, él girará su cabecita y luego se dará cuenta, dirá: sí, yo obedecí la regla. Por eso es que hay que explicarle qué es lo que debe buscar como información. Otro problema es que el niño está empezando apenas estas tareas y como quien empieza, quien es novato, le cuesta trabajo sistematizar la búsqueda de información, que se vuelva algo automático. Y entonces allí, pues eso implica que tiene que tener un trabajo de memoria. Otro punto es la falta de experiencia que lleva a que el niño no sabe cuál es la información pertinente y cuál no lo es. La tercera competencia consiste en escoger en qué momento cruza la calle. El tiempo de exposición cuando atraviesa la calle es más largo para un niño debido a que su velocidad al caminar es inferior a la velocidad de un adulto. Esto supone que los intervalos entre los vehículos que escoge o por entre los cuales va a pasar debe ser mayor. Durante mucho tiempo se pensó que los niños no eran capaces de ver esa velocidad ni los espacios, pero los estudios en cambio han mostrado que esta capacidad sí lo tienen los niños. Incluso hay otros animales que lo tienen muy pronto, muy pequeños, y se ve muy pronto la evolución de las especies animales. De hecho, lo que le falta a los niños es la capacidad de cálculo, digamos, de tiempos y velocidades. Pero aprender a utilizar sus capacidades en el campo vial lo puede hacer. Lo sabe hacer, por ejemplo, cuando está jugando al balón, pero en el espacio vial no las ha aplicado, no las sabe aplicar y debe aprenderlas. Como les decía, quizás la competencia más difícil es anticipar lo que van a hacer otros, porque esto implica un desplazamiento de su atención y tratar de ponerse en el lugar de otros, tratar de ver cómo los otros ven o lo que los otros ven y tratar de utilizar las señales que están presentes. Hay señales estáticas como las señales de tránsito, las demarcaciones en el suelo, los semáforos y otros elementos más dinámicos como serían las luces de los vehículos. Ahora
Ahora, claro, se necesita que el conductor utilice las luces y hay otros dispositivos que permitirían ver lo que el otro va a hacer. El problema es que para que el niño haga esto, tiene que comprender que el otro no tiene los mismos objetivos que él en esa misma situación. ¿Qué pasa? Los niños comprenden bastante rápido que los demás no comprenden lo mismo que él o no ven lo mismo que él y que con la misma información pueden tener otras intenciones. Ahora, el niño también debe comprender que hay una diferencia entre lo que yo quiero hacer y lo que hago realmente. Debe comprender que no es porque alguien pone su luz de cruce que va a cruzar o que puede cruzar a veces o girar sin poner la luz. También debe comprender que los comportamientos de los otros no solo son función de su propia voluntad, sino también de la forma como interactúa con otros usuarios y procede también de los efectos con el entorno. También debe comprender que uno no puede prever el comportamiento de los demás solamente en función de las normas legales. Y acá quisiera adentrarme un poco. Finalmente, creo que lo importante es comprender que el espacio vial es un espacio social que efectivamente está regido por normas legales que aparecen en el Código de la Circulación, en el Código de Tránsito, pero también hay normas sociales que son las normas que los individuos utilizan en sus comportamientos reales en situación. Las normas sociales o las reglas sociales corresponden a lo que el niño aprende. En cuanto al espacio vial, el niño no conoce el Código de Tránsito. Lo que ve en cambio es el comportamiento de la gente en las calles. Ahora, ese comportamiento y esas normas sociales son necesarios para comprender lo que los otros hacen en el espacio vial y comprender lo que la gente hace no es directamente función del Código de Tránsito, es función más bien muchas veces de las normas sociales. Este aprendizaje tiene que ver con lo que se llama la socialización. En otras palabras, todo lo que el individuo debe aprender, normas, valores, que son los del grupo al que pertenece y que le permiten integrarse a su grupo propiamente. Ese aprendizaje se realiza mediante la observación del comportamiento de los individuos, tanto en el espacio vial como en otros espacios. El niño observa los comportamientos de los demás, saca reglas de acción y él las va a utilizar en sus propios comportamientos, va a observar las reacciones de los demás frente a su propio comportamiento. Pero al niño no le basta con construir reglas a partir de la observación. Lo que va a hacer es jerarquizar esas reglas en función de las reacciones de los otros frente a su comportamiento y frente a las transgresiones. Podríamos establecer 4 tipos de reglas. Las morales, que son reglas que evitan que le provoque daño al otro. Están las reglas de prudencia, que tienen que ver con aquellas que van a evitar que yo me haga daño a mí misma. Las convenciones sociales, que son aquellas que debo respetar para que el grupo mantenga su cohesión. Y las reglas personales, que son todas las opciones que decido con base en mis gustos, etcétera. Lo interesante en cuanto a seguridad vial de esta jerarquización o de esta categorización es que en función de la educación recibida por el niño, en función de lo que ha visto en el espacio vial, va también a categorizar y va a ubicar en una de estas 4 categorías, en función de lo que de cómo reaccionen los demás frente a su comportamiento. Por ejemplo, les voy a mostrar casos de lo que observamos con niños de 5 a 6 años. Niños de 5 a 6 años que fueron analizados en cuanto al comportamiento que tenían en la calle como pasajeros del vehículo de sus padres. Un niño dijo, mi papá me dice, como no vamos lejos, no te pongas el cinturón. Otro niño que cuenta que mi papá sí se pone el cinturón de seguridad, pero me dice que no me lo ponga. Lo que el niño comprende ante estos comportamientos y a lo que de lo que dicen sus padres es que finalmente la regla del seguro del cinturón de seguridad varía en función de la distancia, entre otras cosas, y que por lo tanto no es una norma que haya que aplicar todo el tiempo y en cualquier contexto. No sería muy grave, digamos, si eso fuera cambiando con el tiempo, pero cuando se entrevista a adolescentes que precisamente están en ese pico de accidentalidad del que les hablé, uno ve cómo esas reglas luego son utilizadas por el niño en su propio comportamiento.
Un niño de 11 años, por ejemplo, decía, aunque uno dice que va a pasar por el paso peatonal, no se hace mucho, se sigue atravesando por cualquier sitio. Otra niña que dice, ay, uno puede pasar la calle cuando está en rojo, y el otro dice, no importa. Otro que dice, es obligatorio que los vehículos se detengan en el cruce peatonal, pero no todos lo hacen. ¿Qué pasa? Esas normas sacadas de la observación de los niños, hay una niña, por ejemplo, que dice, hay normas, siempre, por ejemplo, uno tiene que mirar que el semáforo esté en verde, pero si uno ve que está en rojo, y que todavía no sale la figurita del verde, del muñeco verde para atravesar, yo atravieso la calle. ¿Qué significa? Que el niño, cuando ve cosas cuando pequeño, va extrayendo unas normas y más adelante seguirá aplicándolas, y no siempre son legales. ¿Qué decir de la licencia de conducción a los 18 años? Digamos que hace ya unos 16 o... Cuando el niño llega a los 18 años, lleva casi 16 años viendo cómo funciona en su entorno con las normas y tiende a aplicarlas. Lástima porque, bueno, ya no tengo mucho tiempo, pero el objetivo, y llegando a mis conclusiones, es que efectivamente hay capacidades perceptivas, cognitivas y motoras que hay que aprender, y el niño debe ser educado a ese respecto, pero también hay necesidades para que comprenda cómo está organizado el sistema, cómo funciona el sistema, cuáles son las reglas de interacción en ese sistema, y sobre todo darle motivaciones para que utilice sus competencias en el tráfico. Es decir, hay que trabajar sobre las actitudes, las representaciones y los valores, como decía Mari. El objetivo de lo que yo les decía hoy es para decirles sobre todo que al niño se le puede educar, no está solo ligado con su desarrollo psicológico, pero muchas veces tiene que ver con la forma como se educa al niño en el espacio vial. Y esa educación puede empezar muy pronto, desde los 4 o 5 años. Hay estudios que los muestran, se le puede enseñar a los niños. El objetivo aquí era comprender que el espacio vial no es un espacio natural. Claro, todos los humanos terminamos en algún momento levantándonos y caminando, pero atravesar una calle, conocer el espacio vial es algo que necesita educación. Ahí hay que aprender, y por lo tanto es necesario aprender por su seguridad y por la de los demás. Muchas gracias.